Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Oramos que se encuentren bendecidos, gozosos, disfrutando de la paz, la gracia y la misericordia de Dios, creciendo cada día en el conocimiento de Jesús como nuestro Señor y en el conocimiento de su voluntad para nuestras vidas. Continuamos en nuestro estudio a través de la Biblia. Esta vez aterrizamos en Romanos capítulo 16. Esta mañana nada más vamos a hacer 2 versos. 2 versos. Y vamos a hablar de un tema que es muy cercano a mi corazón por las cosas que hemos vivido en la iglesia. Vamos a hablar de un tema acerca de la diferencia que hacen las mujeres en la iglesia. Vamos a hablar de un tema que tal vez deberíamos tocarlo más, pero como ya saben, estudiamos la Biblia sistemáticamente. Entonces, cada vez que llegamos a un tema como esto, debemos tomar el tiempo de hacerlo con el cuidado, con el esmero, con la dedicación que corresponde. Hoy hablaremos acerca de, el tema es una mujer piadosa. Es importante, una mujer piadosa. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque muchas veces no damos el tiempo a reconocer la labor, la dedicación, el compromiso de las mujeres en la iglesia, que tantas cosas en la iglesia suceden por el testimonio y por la dedicación de las mujeres. Y hoy quiero honrar a las mujeres en la iglesia. Obviamente ya sabemos que la honra y la gloria es para Dios, pero quiero tomar este tiempo para honrar a las mujeres en la iglesia y también darle gracias a Dios por el testimonio y el ministerio de las mujeres en su iglesia. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su bondad, por su misericordia. Aquí estamos, Señor, escudriñando su palabra, leyendo, estudiando, con el propósito de entender, de aprender y también de aplicar aquellas cosas que usted tiene para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús le pedimos que hable a nuestro corazón y que continúe enseñándonos, Dios, a su palabra de manera que no solamente resuene profundo en nuestra mente, sino que se anide en el fondo de nuestro corazón y que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca en alabanza continua, con agradecimiento, dándole a usted las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a hablar de esta hermana en la iglesia que se llamaba Febe. Febe, un nombre muy importante, y vamos a ver ciertas características de esta hermana, pero vamos a ver en el tema general el ministerio de una mujer piadosa. La palabra piadosa viene obviamente conectado con la palabra piedad. Piedad es virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Eso es piedad. Es virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Piadosa, entonces, la palabra para piadosa, les voy a dar la definición, aquí la tengo. Piadosa significa, o piadoso, benigno, blando, misericordioso, que se inclina a la piedad y a la conmiseración, que mueve a compasión o se origina de ella. Eso es piadosa. Es una persona que se mueve a compasión, es una persona misericordiosa, buena, bondadosa, que se inclina a la piedad, que es la virtud que acabamos de hablar, de la inclinación a las cosas de Dios por amor a Dios y servir a los demás por el amor al prójimo. Entonces, una mujer piadosa es el tema. Capítulo 16, versos 1 y 2. Pablo está escribiendo ya el cierre de la carta a la iglesia en Roma. Y dice aquí, en verso 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta hermana Febe venía de este lugar que se llamaba
Cencrea. Allí en Cencrea había una iglesia y esta hermana servía en esa iglesia. Cencrea estaba como a 9-10 millas de la ciudad de Corinto. Y esta hermana se encontraba sirviendo en una de estas iglesias que no hay duda había sido plantada por la influencia de la iglesia en Corinto. En algunos escritos se entiende que esta hermana, Febe, hizo el viaje, obviamente de Corinto, Cencrea, a Roma y le fue encomendada la tarea de ser quien entregara la carta de los romanos a la iglesia en Roma. Eso es lo que muchos escritos dicen. De hecho, algunas traducciones de la Biblia que al final del verso 27 dice que la carta había sido encomendada a Febe para ser entregada en Roma. Cuando hablamos de esta hermana Febe, hablamos de mujeres en el ministerio, hablamos de mujeres piadosas. Y a través de la Biblia encontramos el testimonio de muchas de ellas. María, obviamente la madre de nuestro Señor Cristo Jesús, una mujer piadosa sin duda. La mamá y la abuela de Timoteo, Eunice. Imagínense, otro par de mujeres piadosas. Lidia, que era una comerciante de Tiatira, que se convirtió bajo el ministerio de Pablo y que Dios la usó grandemente. La hermana Dorcas, en el libro de los Hechos, una mujer talentosísima que servía a las necesidades de la iglesia y que fue resucitada por el apóstol Pedro en algún momento de su vida. Así que aquí tenemos la hermana Febe. Vamos a ver ciertas características acerca de ella. Una mujer especial, una mujer que demuestra los atributos de santidad, de servir, de dedicación, que sin duda vemos en muchas de ustedes, hermanas, aquí en la iglesia. Esta mujer era una fiel servidora de la iglesia del primer siglo. Cuando ella, como digo, se encaminó a ir a Roma, Pablo le tenía tanta confianza que le encomendó, si es en realidad creemos que así fue, la tarea de llevar la carta a la iglesia. Entonces quiere decir que era una mujer con un testimonio tal de que el apóstol la pudiera confiar con tan delicada misión. Lo que vemos aquí es el apóstol Pablo, que siendo de origen judío, está escribiendo, por así decirlo, una carta de recomendación para una mujer gentil. El hecho de que estuviera escribiendo una recomendación para una mujer ya decía grandes verdades acerca del testimonio de esta mujer. Pero se toma la tarea de recomendarles que la reciban y que la traten como se debe tratar a los santos. Grandes palabras para el testimonio de una mujer. Se toma todo el tiempo necesario, Pablo, para darles estas instrucciones a la iglesia en Roma. Entonces primero que nada, él quiere que ellos sepan que esta mujer es una mujer muy especial y que por lo mismo les va a ser de gran bendición. Muy importante. Entonces, nos enfocamos en lo que brevemente aquí se nos dice acerca de esta hermana. Como digo, la presenta como una mujer piadosa y ella entonces representa lo que es el testimonio de una mujer piadosa a través de la historia de la iglesia. Pero hay 3 cosas importantes acerca de esta hermana. Número 1, en el verso 1, les recomiendo además a nuestra hermana. Para empezar, la primera cosa que Pablo dice de Febe es de que es una hermana. Y si es hermana, es porque es hija del mismo padre. Obviamente entendemos espiritualmente hablando aquí. Si es hermana es porque esta mujer tiene una relación personal con Cristo Jesús como su Salvador y por lo tanto es por fe hija de Dios. El nombre Febe significa radiante
o con mucho brillo. Pero también el nombre de Febe se usa para describir a lo que era la diosa falsa, obviamente, la diosa de los corintios, la mentada Diana o Diana. Entonces es interesante de esto porque con el nombre nos damos cuenta que esta mujer vino de un trasfondo de idolatría. Por eso el nombre en honor a Diana. Pero algo importante también nos dice que en algún momento de su vida, escuchando el Evangelio de Cristo Jesús, porque nadie viene a Cristo Jesús como Señor y Salvador si no es por el Evangelio. En algún momento esta mujer escuchó el Evangelio y le entregó su vida a Jesús para recibir por gracia salvación y vida eterna. Y qué interesante que entonces esta mujer, cuyo nombre significa radiante o brillante, esta mujer que vivía en un mundo de idolatría y que tal vez fue criada en una familia de idolatría o idólatras, salió de la oscuridad del pecado para venir a ser una mujer brillante y irradiar el poder del Espíritu Santo en su vida una vez convertida por el Evangelio, como dije. Ahora puede ser radiante y brillante, adoradora del verdadero Dios del universo. Interesante, de verdad. A mí me llamó mucho la atención. Siempre me ha llamado mucho la atención esto, el hecho de esta hermana Febe. Lo que me quiere recordar, hermanos, que no importa el pasado o lo que hayamos vivido o de dónde el Señor nos ha sacado. Lo importante es que cuando venimos a una relación íntima con Cristo Jesús, nuestra vida ha sido cambiada radicalmente. Y aunque vivimos en el mismo cuerpo, jamás volveremos a ser la misma persona que antes fuimos, solo por la gracia de Dios. Entonces, lo importante aquí es de que, como digo, esta mujer, lo primero que Pablo nos dice de ella es que es una hermana. Eso quiere decir que tiene una relación con el Padre. Y porque tiene una relación con el Padre, pues obviamente tiene una relación con el resto de la familia. Entonces, ¿y qué relación tenía esta hermana? ¿Qué relación tiene esta hermana con la familia en Cristo? Ha sido recibida, una vez de haber sido redimida, fue recibida ahora. Y viene a ser una pieza importantísima en la iglesia de Cristo Jesús. Interesante, la Biblia dice en Gálatas 3:28, ya no hay pared de separación, ya no hay distinción, ya no hay barreras raciales, ni sociales, ni sexuales, somos uno en el Señor. Y es en base a esa relación en la familia de Dios que somos ahora miembros los unos de los otros, todos hijos de un mismo Padre. Entonces ella tiene una relación con el Padre y obviamente tiene una relación con los demás. Y me parece a mí que ella entendió muy bien esa relación que ella tenía, porque ahora venida a una relación con estas personas en la iglesia, como dije, de distintos extractos sociales, de distintos procederes y todo eso, ahora en la iglesia somos uno solo en el Señor. Y te dice algo de una persona que ama al prójimo, en la iglesia, por supuesto, pero también a los demás que no son de la iglesia. Una persona que tú puedes ver cuyo amor es verdadero, es real, es un amor transparente, es un amor sincero. En la manera en que tú ves a esa persona servirle a los demás, puedes determinar qué tan sincero es su amor por los demás. Y cuando tú ves a una persona cuyo amor es limpio, sincero, incondicional por los demás, sabes que su amor por Dios entonces es real. Es decir, esta persona no habla de amar a Dios, esta persona demuestra amar a Dios amando a sus semejantes. Y eso es, pero parte importantísima de lo que es la vida cristiana. En el capítulo 15, acuérdense que Pablo nos decía, dice, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Cristo? Mugrosos, quebrantados, en bancarrota total, en todos los aspectos.
dicen en Panamá, hartos de pecado, habiendo sido nocivos para nuestra familia y para la sociedad. Mejor le paro. ¿En qué condiciones llegamos al Señor? Y el Señor nos abrazó, enlodados por el lodo de la inmundicia. Y el Señor no dudó en poner sus brazos de amor a recibirnos, puro y limpio como es Él, abrazando a aquellos que ni siquiera tenían deseo de ser limpios antes de su relación con Dios. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Tiene una relación con el Padre y tiene una relación estupenda con el resto de la familia. Y es importante eso. Mi pregunta para ti, hermano, hermana, ¿cómo estás en tu relación con los demás? Por favor, en el nombre de Jesús, en buena onda, decimos en México, en buena onda, que nunca vayas a hacer distinción de personas. En ninguna parte, pero seguro no en la iglesia. No menosprecies a nadie. No hagas menos a nadie. No mires a nadie. No lo hagas, por favor, en el nombre de Jesús. Esa persona a quien tú desprecias, si está en la iglesia, por esa persona murió Jesús. Humilde, pobre, vestido, muy sencillo, muy humilde. Dios está apasionadamente enamorado de esa persona, o ese hombre o esa mujer. Y no hay nada peor que le puedes hacer a Dios que ofenderle a uno de sus hijos. Entonces, gracias a Dios que tenemos estas grandísimas bendiciones. Entonces, su relación con Dios, excelente. Por lo tanto, su relación con la familia, genuina, real, transparente. Número 1 nos dice que es una hermana. Número 2 nos dice aquí, en versos 1 y 2, vuelvo a leer. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Diaconisa, la palabra diaconisa es la palabra que usamos para diácono. Ahora, el problema aquí es que la palabra diácono en griego, diáconos, esa palabra en griego diáconos no tiene femenino o masculino. Es solamente una palabra. No puede, el contexto determina de qué estás hablando. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es el significado? La palabra significa servir, un servidor. Entonces, no solamente que es una hermana, pero también es una servidora de Dios. Es una diaconisa. ¿Y qué nos quiere decir eso? Bueno, número 1, si es una diaconisa, su posición es importante de que la reconozcamos. Esta mujer sirve. La palabra diaconisa, servir, servidor, servidora, y significa solamente los que atienden a la mesa o aquel que espera las órdenes de su amo. Eso es lo que normalmente la palabra significa. En tiempos de estas cosas, cuando se escribieron, se describía a un diácono, decían, aquel que levanta polvo. Quiere decir que estaba tan preocupado en hacer su tarea como diácono, que al caminar levantaba polvo. Así se les reconocía. Ese es un levantapolvo, porque estaba presto a caminar para ir y servir a su amo cuando se le requería. Interesante esta palabra. Ahora, hay mucha controversia en las iglesias hoy en día y no es mi intención entrar en esos detalles, o lo haremos cuando estemos en 1 o 2 de Timoteo o en Tito. Pero sí les puedo decir, hay mucha confusión en cuanto a esto porque muchos dicen, la iglesia debe ordenar a mujeres diaconisas. Ok, bueno, ordena pues. La iglesia no tiene por qué ordenar a mujeres diaconisas. No ordenes pues, ¿quién te está diciendo que lo hagas? ¿Por qué se hace esta confusión? Yo creo que la confusión viene cuando no se establece el orden de prioridades en una iglesia. ¿Quién es quién? No olviden, hermanos amados, que la iglesia siempre es ilustrada con la fotografía de un matrimonio. Es decir, para entender la iglesia, Jesús nos dio la ilustración del matrimonio.
La iglesia es la novia, después va a ser la esposa de Cristo Jesús, la novia y Jesús es el novio. Y si la iglesia es la esposa, Jesús es el esposo y es la cabeza. En 1 Corintios, Pablo toca bastante ese asunto y dice, no, la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Así también entonces dice, el matrimonio como tal funciona con el hombre siendo la cabeza del matrimonio. ¿Por qué? Porque es una ilustración, la iglesia, matrimonio. Entonces, cuando no se entiende eso desde el principio, pues claramente en la iglesia se van a hacer todo tipo de cosas. Y por lo mismo hay iglesias que tienen apóstoles, hay iglesias que tienen profetas, hay iglesias que tienen diáconos y diaconisas y ancianos y qué sé yo, y comités de aquí, comités de acá, comité para quitar al comité que quitó al comité, cuando no se entienden las prioridades. Una iglesia va a hacer todo tipo de cosas simplemente porque escucha de alguien, ve de alguien y muchas veces hacer cosas solamente por hacerlas. Entonces, como digo, no voy a entrar en detalles. ¿Que debe reconocerse el ministerio de una mujer en la iglesia? Por supuesto, también creo que esa es una parte de la falla de no reconocer a mujeres que sirven en la iglesia, porque las mujeres tienen un lugar muy importante en el ministerio de la iglesia. Y como digo, viene desde arriba. El pastor debe tomar el tiempo para explicar. A ver, esta iglesia funciona de esta manera. ¿Okay? Aquí en esta iglesia no somos partícipes de que seguimos el modelo de Moisés en la iglesia, donde el pastor es la cabeza. No. Una iglesia solamente puede tener una cabeza. Y la cabeza es Cristo Jesús. Pare de contar. Una iglesia que tenga dos cabezas es un monstruo. No, la iglesia aquí existe porque Cristo Jesús es la cabeza. La iglesia es el cuerpo, ¿ok? Entonces, desde ahí el pastor tiene la responsabilidad de definir eso. En esta iglesia no tenemos un pastor principal, como se dice, o senior pastor, como se dice en inglés. En esta iglesia no tenemos eso. En esta iglesia tenemos una cabeza que es Cristo Jesús y un número de ancianos que llevan la responsabilidad de orar, escuchar y seguir las instrucciones de Cristo Jesús para su iglesia. Yo no soy quien le doy dirección a esta iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Entonces, cuando aclaramos estas cosas, ya sabemos que entonces, ¿cuál es el papel de todos aquí? El papel del pastor de esta iglesia, los pastores de la iglesia, los ancianos en esta iglesia y todos los que sirven es ser exactamente eso, siervos de Cristo Jesús. Somos siervos inútiles que solamente hacemos lo que se nos dice. Eso es lo que somos. Pero entonces, ¿cómo la iglesia va a reconocer cuando el liderazgo? La iglesia va a reconocer el liderazgo. ¿Por qué? Porque esta cosa aquí, este púlpito, me da, no porque yo la busco, pero este púlpito me da a mí la autoridad de hablar la palabra de Dios. No es mi autoridad, es la autoridad de la palabra. Entonces, cuando lo hago siguiendo lineamientos bíblicos, por el poder del Espíritu y para la gloria de Dios, la iglesia no tiene ningún problema en identificar quién tiene la autoridad. Pero no porque yo promuevo autoridad. Y digo esto para que entiendan. Entonces, hay tantas cosas que las mujeres en esta iglesia hacen. Tenemos un ministerio de damas, gracias a Dios, sano, sólido, bíblico. Y las mujeres que van a estos estudios y que forman parte del ministerio de las damas, ellas entienden que en el ministerio de las damas hay mujeres que tienen una posición de liderazgo dentro del ministerio de las damas. Pero no porque yo les digo, estas mujeres son las que... No, así no hacemos las cosas aquí. La autoridad nos las da la palabra de Dios. Y las demás pueden identificar, yo sé, fulana
ella es una hermana que es una de las líderes aquí. Hay mujeres que son líderes en esta iglesia y que nunca nadie les dijo, en este día ellas son... No, nada de eso. Lo hacen con su testimonio, lo hacen con su santidad, lo hacen con su devoción, lo hacen con su compasión. Y la iglesia la reconoce. Nosotros en esta iglesia no somos dados a dar títulos. No los necesitamos. Hay un título para uno que se lo merece. Rey de Reyes y Señor de Señores. Los demás, todos tenemos el mismo título, si así lo quieren llamar ustedes, siervos de Cristo Jesús. Entonces entendemos eso. Esta hermana Febe, su posición, servir en la iglesia. Eso es lo que hace. Y lo hace con gozo. Por lo tanto, Pablo dice, recíbanla en el Señor como es digno de los santos. ¿Qué dice? Es una hermana, es una servidora, es una mujer santa. Trátenla como tal. Gracias a Dios por las mujeres de esta iglesia. Gracias a Dios por las mujeres de esta iglesia. Yo creo y soy de la firme convicción que cuando la Biblia se enseña solamente como está escrita, la Biblia tiene el poder para ordenar, para redarguir, para corregir, para instruir también, para enseñar obviamente. Y cuando puedes ver una iglesia sana, es un lugar donde nadie está compitiendo por posición. Nadie. Todos estamos de este mismo lado, sirviendo al que es digno de toda honra y de toda gloria. Interesante aquí. Recíbanla como es digno de los santos. Y no solamente eso. Es una hermana, es una servidora, es una mujer santa. ¿Y qué la hace ser una mujer especial haciendo estas cosas? Bueno, número uno, las cosas que hace. Las cosas que hace. Dice, ayúdenla en cualquier cosa en que se necesite, en que ella necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos. No solamente esta mujer ofrece su talento y su don, pero también ofrece su tiempo. Ahora, aquí debo decirles algo. Cuando una persona en la iglesia, en este caso, una mujer, sirve con su don, con su talento, es maravilloso. Con su diezmo, ni hablamos de eso, pero por así decirlo. Todas esas cosas son importantes, pero lo mejor que una persona puede dar para servir a la iglesia es su tiempo. ¿Has pensado en eso? Si das dinero, Dios te bendice y tienes al rato más. Si das esto, tienes más. Pero una vez que diste tu tiempo, ya no lo recuperaste. Una persona que da su tiempo, y digo esto con mucho respeto y pónganle cuidado, ¿ok? No se confundan. De todo lo que le puedes dar a Dios, lo más importante que podrías ofrecerle es tu tiempo. Tu tiempo de devoción, tu tiempo de oración, tu tiempo de intimidad y tu tiempo de servir. Porque si no te das cuenta de todas las cosas que Dios te está dando ahorita, lo más hermoso que te da Dios es tiempo. Después de tu salvación en Cristo Jesús, obviamente, ya eso, ni hablemos de eso, porque ya sabemos eso es lo más grande que te pudo haber pasado. Pero si alguien me pregunta, ¿por qué dices que Dios te está bendiciendo? Porque estoy aquí. Dios me bendice con tiempo, ¿sabías eso? Nunca ponemos cuestión de pensar esto, pero es gran. ¿Qué te está dando Dios ahora que es de lo más importante? Dios me está dando tiempo. Tiempo de arrepentirme de mi pecado si hubiera. Tiempo de pedir perdón a quien haya ofendido. Tiempo de pasar con mi hijo, con mis nietos, con mi esposa. Tiempo de pasar con mi madre, mi padre. Tiempo de compartir con mis hermanos. Porque cuando eso ya llega a su fin, hermanos, no hay vuelta atrás.
Esta mujer sirve con su talento, sí, pero sirve con su tiempo. Y ahí es donde ves lo hermoso del carácter de esta mujer piadosa. Sirve con su tiempo. Sí, lo hace con todas las demás cosas, pero lo mejor que ella le puede ofrecer a Dios es su tiempo. Me imagino a esta hermana Febe en la iglesia. ¿Y cómo le ha ido, hermana? Bueno, nunca anda a prisa. Siempre tiene tiempo de escuchar a los demás. Se toma su tiempo de visitar a los enfermos, de ayudar a los ancianos, de encaminar a las nuevas mujeres creyentes en la fe. Esta mujer de verdad es una mujer de excelencia. En 1 de Juan 3, 17 y 18 dice, no digas que amas a Dios, muestra que amas a Dios. Ponle zapatos a tus palabras. Una persona así demuestra cuando dice amo a Dios, entonces lo demuestra sirviendo al pueblo de Dios. Oh, qué hermoso es ver personas que invierten todo su tiempo en servir a los demás. Ayúdenle en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, dice. Dos mil años casi vamos después. Y estamos hablando de Febe, una mujer brillante, una mujer radiante. ¿Radiante en qué? ¿Sus alhajas? No. ¿Su pelo rubio? No. Radiante en amor por los demás. Porque su amor por Dios era real, era genuino, era verdadero. Y yo le doy gracias a Dios por el testimonio de las mujeres de esta iglesia. ¿Y saben qué? Por el testimonio de las mujeres que he conocido a través de los años en el ministerio que Dios me ha dejado servir. Cuando llegamos a Panamá, debo decir, con Lili, pues no conocíamos a nadie. Lo primero que conocimos fueron mujeres que comenzaron a venir a la iglesia. Y conocimos a una mujer ya de edad avanzada. Y me amaba tanto esta mujer. Yo la llegué a llamar abuela. Y ella me cantaba una canción que, dice ella, aprendió cuando era niña. Nomás cantaba esas palabras. Va el pastor con sus ovejas, va llevando su rebaño. Dice que ya no se acordaba más de eso. Nomás eso se acordaba. Y siempre que me veía me decía, pastor, déjale canto la cancioncita. En algún momento del tiempo que estábamos allá, ella conoció al Señor. Ella había vivido con su pareja hasta ese punto, casi 50 años y nunca se habían casado. Tenía no sé cuántos hijos. Y una gran bendición cuando me dijo, pastor, quiero que nos case. Fue una de las cosas más hermosas que me han pasado en los años que he servido a Dios. Las hermanas de la iglesia llevaron a la abuela a comprarle su vestidito y su velo y toda la cosa. Y nosotros los varones le compramos al abuelo su camisa y su corbata y toda la cosa. Hicimos esta boda y yo creo que ya estaban en sus 70 y tantos. Y yo no podía ni hablar del gozo que tenía. Todos los jueves íbamos a la casa de la abuela. Veníamos de ministerio que hacíamos en la montaña. Y muchas veces veníamos enlodados, mojados. Y una de las hijas de esta abuela nos decía, pastor, cuando vengan, pásense por aquí que yo les voy a tener comida o yo. Y todos los jueves pasábamos. Y ahí comíamos, tomábamos café y platicábamos hasta allá, avanzada la noche. Había otras dos hermanas en la iglesia que eran como cimientos en la iglesia en Panamá. Hermana Silvia
la abuela, la hermana Silvia, la hermana Rosalba. Y ahora después de, en 2008 van a ser 20 años que fuimos allá por primera vez, les puedo decir cuántas cosas Dios hizo en esa pequeña iglesita con el testimonio de estas mujeres. Las tres están con el Señor. Y no tengo duda en lo más mínimo que cuando llegaron a la presencia del Señor, escucharon de la voz de su Señor y Salvador, bien hecho, mujeres brillantes, mujeres piadosas. Después de la boda de la abuela hicimos no sé cuántas más bodas de las hijas de la abuela, e inclusive una nieta o dos, no recuerdo, de la abuela. Era una familia numerosa asistiendo a la iglesia, pero empezó con una mujer. Y aquí, en esta iglesia, tenemos el ministerio de mujeres que la abuelita, la hija, la nieta y la bisnieta. Hay una familia así, 4 mujeres. La abuelita ya no puede caminar, ya no viene, pero sí viene la mamá, la hija y la nieta. Pero son 4 mujeres caminando con el Señor. Y digo todo esto porque muchas veces fallamos en darle el tiempo de agradecer a las mujeres. Agradecer a las mujeres. Muy poco hablo de mi esposa y voy a ser breve en lo que diga de ella. Pero imagínense ustedes, de vivir en los Estados Unidos, un día le dije a mi esposa, Dios nos está llamando a Panamá. Y como quiera que sea, llegamos a Panamá. No teníamos ni casa. Obviamente, si no teníamos casa, no teníamos nada. No teníamos carro. Mi esposa se atrevió a decir sí al ministerio, a decirle sí a Dios. Sufrimos, aprendimos, lloramos, nos enfermamos, tantas cosas. Y muchas veces, de verdad que yo lloraba así escondidas de mi esposa para no desanimarla. Porque imagínense ir a la montaña y estar allá ya tarde, ya casi noche y no saber cómo vamos a regresar a casa. Mi esposa y yo y ella enlodada, cargando nuestra mochila, mojados, con hambre. Nos fuimos a meter en lugares donde era muy peligroso. Ni los panameños querían ir a estos lugares y nos metimos. Conocíamos personas que íbamos y manejábamos 1 hora montaña arriba para ir a orar por un enfermo en una casa que nunca más habíamos conocido. Y cada vez yo decía, Dios mío, yo no tengo problema en hacerlo, pero que le des el sentir a mi mujer que quiera ir, a mi esposa, que quiere ir a hacer eso. Aprendí a amar tanto a mi esposa y le doy tantas gracias a Dios por mi esposa. Que dijo sí, no a un loco como yo, no, le dijo sí a Dios. Atrás quedaron las comodidades, atrás quedaron las pocas cosas que teníamos. Llegamos a Panamá homeless, regresamos de Panamá homeless, sin casa. Y hasta el día de hoy mi esposa nunca ha reclamado. Hoy, no lo digo para que se sientan mal, ay, pobrecitos, no. No tenemos casa, tenemos donde vivir, gracias a Dios, porque Dios nos ha proveído, pero tener casa propia no tenemos. A veces hemos sentido en carne propia el rechazo de la familia. Y tantas cosas. Y jamás he escuchado a mi esposa decir, no, nunca. Cuando yo soy débil, ella me anima y me dice, no te olvides que servimos a un Dios que es fiel a sus promesas. Y así como ella, muchas de ustedes, hermanas, yo sé, nuestra hermana Dalila en Perú, o Carmen en Ecuador, como mamá soltera, haciendo lo mejor que puede para criar a sus hijos en los caminos de Dios. Nuestras hermanas en Nicaragua, en México.
Gracias a Dios por estas mujeres. Eso es lo que Dios hace en una mujer que dice sí a Dios. Una mujer cuya hermosura sobrepasa la de las piedras preciosas y la de el oro y la plata refinada. Una mujer cuyo carácter no se puede comparar con diamantes. Una mujer que da lo mejor de sí, su tiempo, para servir a Dios. Una mujer comprometida con Dios, agradecida por su salvación, amando a su prójimo, porque ama profundamente a su Dios. No es por nada, tenemos más mujeres aquí en este capítulo y vamos a hablar más de ellas, pero les quiero decir esto para que no se nos olvide el testimonio de las mujeres a través de la historia. No se olviden, cuando crucificaron a Jesús, quienes más estaban allí al último de todo, el apóstol Juan y las mujeres. Cuando resucitó Jesús de la tumba, quienes lo vieron primero fueron las mujeres. Gracias a Dios por las mujeres. Y qué horrible que nuestra sociedad y la cultura de hoy en día, con ese movimiento feminista y todas estas cosas, distorsionan el verdadero papel de la mujer en el plan de Dios. Distorsionan lo que la mujer verdaderamente representa en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Porque el papel de la mujer es tan fundamental. Pero cuando una mujer entiende su papel y lo acepta, porque es el orden que Dios ha establecido, y una mujer que acepta su papel y su rol dentro de lo que es el papel de la familia o la iglesia o la sociedad, y lo hace enfrentando todas estas cosas con su sólida doctrina, porque ha aprendido de la palabra de Dios. Es una mujer que jamás va a tener problema. Es una mujer que nunca se ve como ciudadana de segunda clase, jamás. Una mujer bíblica, una mujer sólida, una mujer fuerte en el Señor, una mujer fiel a Dios, jamás se va a considerar a sí misma como ciudadana de segunda mano. Sabe cuál es su papel y sabe cuál es su deber. Y lo hacen con gozo, lo hacen ofreciendo su vida, despojándose de sus beneficios, despojándose de cualquier cosa que les pudiera hacer la vida más fácil. Y no tienen un problema a ir a donde Dios las lleve y hacer lo que Dios les llame a hacer. Porque el amor que ellas tienen por Dios es más grande que cualquier deseo que ellas puedan tener por las cosas del mundo. Gloria a Dios por las mujeres. Bendito sea Dios por las mujeres que a través de la historia han marcado una diferencia en la iglesia. Gracias a Dios por las mujeres piadosas que se levantan temprano a orar, que son las últimas en dormir, en ir a la cama, porque están limpiando, porque están preparando la casa. Gracias a Dios por las mujeres que cuando los hijos andan en rebeldía, ellas pasan horas llorando de rodillas, intercediendo por sus esposos, por sus hijos. Gracias a Dios por esas mujeres que buscan como primera necesidad su intimidad con Dios. Gracias a Dios por esas mujeres que son pulcras, que son decentes, que son limpias, que son sinceras, que son mujeres de Dios. Gracias por ellas que hacen la diferencia en un mundo de tanta corrupción. Gracias por esas mujeres. Gracias Dios por esas mujeres que nos han bendecido, que han orado por nosotros. Yo le doy gracias a Dios por mi madre. Yo sé que muchas cosas difíciles en el principio, pero una vez caminando con Dios tengo la plena certeza de que mi madre ama a Dios. Y cuando se vaya de este mundo, yo sé que no va a ser un adiós sino hasta pronto, porque ama a Dios. Gracias a Dios por ella. Gracias a Dios por mi esposa, de verdad. Y hablando con ella, le digo, ¿sabes? Le doy tantas gracias a Dios por tu testimonio, porque eres en verdad una mujer piadosa, igual que ustedes, igual que muchas. Que Dios me las bendiga, que Dios les guarde, que Dios les llene de bendiciones. Amado Dios, gracias te damos, Dios, por el trabajo, la obra que estás haciendo en estas mujeres piadosas, en esta iglesia y en la iglesia en todo el mundo, Señor. Gracias por el testimonio de mujeres que te dijeron sí y que te siguen diciendo sí. Gracias por las mujeres que lloran en silencio, porque saben que su esperanza es el Dios del universo. Gracias por las mujeres que a pesar de tener nada, dan todo. Gracias por las mujeres que viven de rodillas, porque su esperanza y su confianza está en el Dios que todo lo puede. Bendiga a sus familias, bendiga a sus ministerios, bendiga a sus matrimonios. Y que usted siga bendiciendo a su iglesia con mujeres
piadosas, que brillan, que resplandecen en medio de tanta oscuridad. Bendito sea, Señor. Le alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén.